¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata nos vamos a las informaciones aquí en Teleoro. Noticia del día. Las ventas de artículos de regreso a clases sin pagar el impuesto sobre ventas y uso comenzaron este viernes en toda la isla. Vamos con Dianeris Calderón Vázquez, quien está con nosotros. Diane. Así es, Cordero. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edán Rivera Rodríguez, afirmó que las ventas de artículos escolares exentos del pago del IVU transcurren con normalidad. Más detalles a continuación. El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, Edán Rivera Rodríguez, realizó un recorrido desde tempranas horas de la mañana por varios comercios en la zona metropolitana para verificar que todo estuviera en orden en el inicio de ventas de artículos de regreso a clases sin pagar el impuesto sobre ventas y uso. Hasta el momento todo ha transcurrido con normalidad, no hemos destacado nada que nos llame la atención, todo ha estado en debido cumplimiento. Según expuso, es importante identificar primeramente que en esta venta estarán exentos de IVU 3 tipos de compras. Una categoría grande que es la venta de uniformes, que es todo lo que se requiere para ir a la escuela. Lo segundo es los materiales escolares que aplican ahí bultos, loncheras, lápices, calculadoras, tijeras. Y un tercer gran grupo que comprende lo que es arte, pinceles, pinturas y instrumentos musicales. Al momento, Rivera indicó que no ha emitido multas a ningún comercio por esta venta. Al momento, todo dentro de ese contexto ha transcurrido con normalidad. El llamado que se les hace a los ciudadanos es que hagan una lista con todos los artículos que necesitan para este regreso a clases. También que verifiquen si los artículos escogidos les aplica la exención del IVU y sobre todo que a la hora de pagar confirmen que no se les esté cargando el impuesto a su compra. Primero es que hagan el listado de cosas antes de acudir a la tienda y se cercioren de que efectivamente están exentos del IVU. Lo segundo es, al momento de ejecutar la compra, que verifiquen bien el recibo. Si tienen algún tipo de alegación, guarden ese recibo, porque si al final del día alguna agencia, sea DACO o el Departamento de Hacienda, determina que en efecto ese artículo estaba exento y se le cobró el IVU, el comercio puede darle un reembolso por el IVU que se pagó. Así que es bien importante que guarden la información, que guarden la prueba para cualquier reclamo que se pueda hacer en su día. El secretario del DACO apuntó a que si alguien que compra ve que se le cobró el IVU o tiene cualquier alegación con su compra, debe dirigirse a la gerencia del comercio. Si la gerencia no quiere resolver en ese momento, se pueden comunicar tanto con el Departamento de Hacienda como el Departamento del DACO. Los artículos que califican para la exención del IVU, que sean comprados durante el periodo de exención utilizando un certificado o tarjeta de regalo, calificarán, así como los artículos comprados después del periodo de exención utilizando un certificado o tarjeta de regalo. Cuando un artículo se compra a través del correo, por teléfono, correo electrónico o internet, la compra también calificará. Se incluye además la venta bajo planes a plazo de uniformes o materiales escolares. En el caso de los vales, los artículos comprados con el uso de un vale durante el periodo de exención calificarán para la exención del IVU, independientemente de cuándo se emitió dicho vale. Las ventas escolares sin IVU se extenderán hasta mañana sábado. Se estima que el impacto al fisco de este fin de semana sin IVU alcanza los $10 millones en ingresos no devengados. Desde Guaynabo, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Gobierno. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, junto a su esposa, la primera dama, Ibeliz Orozco, llevó a cabo la tradicional entrega de materiales escolares para estudiantes de primer grado hasta cuarto grado en su municipio. Dianeris Calderón Vázquez estuvo allí y nos presenta el siguiente informe. El complejo recreo deportivo del Este, ubicado en la carretera 183 en Caguas, sirvió como sede de la tradicional entrega de materiales escolares para estudiantes cagüeños que cursan los grados desde primero hasta cuarto año. El municipio autónomo de Caguas hace este evento, lo ha hecho por muchos años. Lo hemos hecho los últimos 3 años en modalidad servicarro,
por la emergencia del COVID, y ha sido muy exitosa. Las familias están muy contentas con la modalidad porque, como puedes ver, fluye muy rápido. Le entregamos el valecito y intercambiamos el valecito por la mochila y se van rapidito, así es que es un evento que lo hemos hecho. Este es el tercer año que lo hacemos con esta modalidad y ha sido muy exitoso. Una extensa fila que inició desde las 9 de la mañana y culminó cercano a las 12 del mediodía evidenciaba el interés de muchas familias cagüeñas en recibir materiales escolares para sus hijos, artículos que ayudarán a mitigar el cantazo al bolsillo del regreso a clases que se aproxima en agosto. Aunque no pudo proveer un número exacto, la primera dama, Ibelis Orozco, indicó que se reservaron 1.700 mochilas, de las cuales fueron entregadas sobre 1.500. Lo que nos está quedando es el excedente de las mochilas unisex, que son las negras. Ya con eso estamos claros que lo que nos viene quedando aproximadamente son como unas 200 o menos mochilas de las 1.700 mochilas que teníamos reservadas. El evento, el cual se celebra cada año, tiene como objetivo apoyar a las familias cagüeñas con los gastos escolares en medio de la situación económica que atraviesa muchas familias puertorriqueñas y que se ha agravado en los pasados meses con los recientes aumentos en el agua, la luz, la gasolina y la canasta básica de alimentos. Sí, estamos aprovechando, trayendo la oportunidad que nos dan aquí en Caguas de traer a nuestros hijos a recibir. Estos son nietas mías, son mis nietecitas. Sí. Ahorrándose un dinerito, ¿no? Claro que sí, para estos tiempos hay que ahorrarse. ¿Y estás lista para la escuela? Más o menos, sí. Déjame ver lo que te dieron ahí. Pues aquí hay unos lápices de colores, una regla, sacapunta, pega y las libretas. ¿Y las libretas? Sí. Gracias al municipio de Caguas, ¿verdad?, por darnos todos los años una ayudita, que eso, ¿verdad?, nos mejora, economizar el bolsillo, y como están las cosas ahora tan caras, por eso le agradecemos de corazón. Exacto, aquí tiene lápices de colores, pega y libreta, y tiene la regla, muy importante. Por lo menos uno se ahorra algo ahí. La entrega de materiales escolares coincidió con el inicio de las ventas de artículos de regreso a clases sin pagar el impuesto sobre ventas y uso, un evento que, según el secretario del DACO, transcurrió con normalidad en su primer día y el cual continuará hasta mañana sábado en todo Puerto Rico. Fueron muchas las familias que llegaron a este lugar para recoger sus artículos para el regreso a clase, casi 1.700 mochilas repartidas en las diferentes familias que llegaron a este lugar, pero si usted no pudo pasar por aquí y recoger su mochila, sepa que puede buscarla en el Departamento de Educación Municipal. Desde Caguas, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Política. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves en la noche, 329 a 101, el proyecto de autorización de gastos de defensa que ordena un informe sobre el estatus del proceso y de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico y un estudio epidemiológico sobre el impacto de las antiguas maniobras militares en Vieques. El informe de progreso sobre la reconstrucción de la red eléctrica deberá ser rendido 180 días después de la medida ser convertida en ley por los secretarios de los Departamentos de Seguridad Interna, Energía y Vivienda, así como el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, según la enmienda presentada por el demócrata boricua Richie Torres de Nueva York. Amigos, se nota de tribunales por supuestamente haber fingido una desaparición para evadir un caso de violencia de género. Un gran jurado federal acusó a Harold Carrión Butler, a su madre y a su novia por conspirar para comunicar una falsa alerta de emergencia en el mar, informó este viernes el jefe de la División Criminal de la Fiscalía Federal. La acusación ocurre luego de que la Guardia Costera invirtiera sobre $1 millón en la búsqueda en alta mar de Carrión Butler en la playa conocida como Poza del Obispo, en Arecibo. Surge el expediente criminal ante las autoridades federales que el joven de 23 años fue imputado de 4 cargos: conspiración para comunicar una falsa alerta de emergencia, comunicar una señal de socorro falsa, conspirar para destruir, alterar o falsificar registros en la investigación federal.
así como destrucción, alteración o falsificación de registros en una investigación federal. Salud. Este viernes el Departamento de Salud reportó 5 muertes adicionales por COVID-19 que se registraron los días 10, 11, 12 y 14 de julio. La agencia además contabilizó 350 pacientes hospitalizados por coronavirus, que se dividen en 320 adultos y 30 pediátricos. Por otro lado, hoy se registró un 29,01% en la tasa de positividad. En cuanto a los casos positivos, se informó un promedio de 511 casos detectados mediante pruebas moleculares y un promedio de 1.644 casos a través de pruebas de antígenos. Mesa Redonda. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 13. El arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, presentó este viernes una carta pastoral implementando la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Esta última fue presentada el 24 de mayo de 2015. El arzobispo recoge en su carta pastoral distintos asuntos que afectan a Puerto Rico en el ámbito del medio ambiente y presenta una mirada de compromiso individual y colectivo en la ecología de la acción de la Iglesia. Nos invita a ver el ambiente como la casa de todos y que se debe proteger la naturaleza como parte de la ecología ambiental, económica y social. Nos invoca a cambiar el estilo de vida y plantearnos la conversión ecológica y el amor cívico y político. Esta carta hace énfasis en la evolución de la sociedad para impulsar el uso de las fuentes renovables como el sol y el mar y alejarnos de los combustibles fósiles. Y aprovecho para resaltar una de las citas utilizadas en el texto, por ejemplo, en la página 45, y cito: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando en nuestra casa común para que el arzobispo de San Juan presente esta carta durante el día de hoy? Tenemos de invitado, por supuesto, al autor de la carta, Monseñor Roberto González Nieves. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos. Nos acompaña también la hermana Lizy Avilés, delegada de Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Ana Cortés Crespo, ella es la superintendente de Escuelas Católicas de San Juan, porque entre los argumentos que se presenta en la carta pastoral es las recomendaciones que se hace en su implementación en el currículo de las escuelas católicas. Iniciamos con la pregunta que planteé: ¿qué está pasando en nuestra casa común para que se presentara esta carta pastoral? Monseñor. Pues el Papa Francisco ha querido destacar que estamos pasando por una crisis muy grave que ha puesto en peligro la existencia del planeta Tierra, que es nuestra casa común. Y él ha acogido muchos de los planteamientos científicos de nuestros días y de las últimas décadas que han ido avisando sobre el deterioro en la calidad de vida, el uso de los materiales no renovables, de energía, y ha pedido una conversión ecológica de parte de la humanidad. Como es un tema complicado, científico, y la mayoría de nosotros, incluyéndome, no estamos muy aversos en estos temas que requieren un trasfondo científico, no solo de biología, sino de física y de las ciencias naturales. Incluyendo química. Incluyendo química. Pues ahora, el hecho de que el mundo está interconectado nos interpela en Puerto Rico a sintonizarnos de tal manera que seamos un factor positivo
para ir disminuyendo el impacto negativo del calentamiento solar y la crisis energética. En las primeras páginas de esta carta pastoral, Monseñor, usted nos presenta un resumen de las cosas que están sucediendo, que van desde posiblemente algo trivial para algunos medios de comunicación, que puede ser una manifestación en playas donde se ha construido y cada día el área de disfrute para los puertorriqueños y para la vida marina incluso se ha ido reduciendo. En esta carta pastoral se reconoce que existe cosas que el gobierno tiene que implementar de forma inmediata. Pues ciertamente, ¿verdad? Tenemos la crisis en Rincón, por ejemplo. La costa se va descreciendo y no hemos tenido el cuidado suficiente ni el compromiso histórico de disminuir los costos utilizando los recursos naturales, como has mencionado, el sol, el agua, la desalinización del agua. Por ejemplo, en Israel, que es un país desértico, árido, donde hay con frecuencia sequías, han podido virtualmente eliminar las sequías desalinizando el agua de mar, el agua potable, el agua que se puede utilizar para la higiene y lo fundamental de la vida. Usted nos plantea en la carta, precisamente relacionado al agua, que se pierde una gran cantidad del agua que se procesa, que se hace potable, y que pues no hay de alguna manera una acción por parte del gobierno para evitar que eso suceda. Y nos plantea también el costo que tiene la compra de combustible, que son millones de dólares mensualmente por el uso de combustibles fósiles, en vez de propuestas como Queremos Sol, propuestas como Casa Pueblo, que nos plantean que el sol puede ser un mecanismo para generar electricidad con el uso de baterías. Precisamente al principio el cambio es caro, pero con el tiempo se va disminuyendo, se va abaratando. Y el problema es que hay muchos acuerdos económicos, como que por debajo de la mesa, que impiden el avance en usar estos medios de recursos renovables. En el 2015, la hermana Alicia Vilés estaba con nosotros aquí mismo en Noticias 13, analizando la encíclica Laudato Si. Con la lectura de la carta pastoral se recoge grandemente, prácticamente todo lo que dice la encíclica y su aplicación a Puerto Rico con ejemplos y propuestas de solución, que eso también incluye las escuelas. Vamos ya mismo con Ana Cortés sobre el particular. Alicia Vilés, ¿la carta pastoral tenía que llegar ahora? Tenía que llegar, claro que sí tenía que llegar. Diría que tenía que llegar un poco antes, pero este tema ambiental nunca llega a destiempo. ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde. Dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Llega a tiempo en el aspecto de que nos propone también unas guías, por ejemplo, lo que Monseñor sueña que se pueda establecer aquí en la arquidiócesis, son modelos y son ejemplos que nos pueden ayudar no solamente para un futuro lejano, sino para un futuro cercano, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que, y lo agradezco sobre todo, el que la haya publicado, porque la voz de la Iglesia en cierto punto es necesaria en todos los temas, particularmente en el tema ambiental. Cuando mucho de la economía, mucho de la política pública, mucha parte de diferentes temas tratan de ocultar la verdad o tratan de confundir también, ¿verdad? Algunas mentiras disfrazadas de verdades. Y el aspecto moral o el aspecto ético, ¿verdad? Sobre todo desde el cristianismo, esa mirada de fe también ayuda a dar una nueva mirada, no de desesperanza, todo lo contrario, una mirada de esperanza, porque dentro de todo lo que establece la carta pastoral presenta sí la realidad, porque hay que verla claramente,
pero hay que mirarla amorosamente, ¿verdad? También con las luces y las sombras, que es algo que Monseñor lo trabaja, nos anima en cierto punto a, y Monseñor, aquí aprovecho para agradecerle esa frase que utilizó, el que pudiéramos hacer una lectura orante con este documento, con el documento original de Laudato Si, porque es justamente lo que necesitamos, orar no solamente mirando al cielo, ¿verdad? Mirando a Dios, sino también mirar nuestra realidad. Y la lectura orante ayuda a eso. Claro, en entre líneas, la carta pastoral nos trae una manera de reflexionar desde el principio hasta el final, analizándolo desde un lector. Aprovecho para preguntarle sobre la cita que se plantea llamando hermana agua, don de Dios, y que muchas veces pensamos que porque en nuestras casas haya agua potable, todo el mundo tiene agua, pero hay comunidades en Puerto Rico que lamentablemente por distintas circunstancias no tienen agua. No solo no tienen agua, a veces las que tienen agua, la calidad del agua en ocasiones tampoco es que sea muy buena, ¿verdad? En condición salobre. Pensemos tal vez en el área sur de Puerto Rico, que nosotros damos por sentado en el área norte de Puerto Rico que tenemos agua y que abrimos el grifo y sale muy bien, o la pluma y sale muy bien el agua y la podemos tomar, pero no necesariamente en el área sur. O sea, hay lugares en Puerto Rico donde escasea el agua, pero hay lugares en Puerto Rico donde aún teniéndola no la sabemos aprovechar al máximo. El arzobispo no es científico. No, es sociólogo, eso lo tengo claro. Pero nos plantea nuevamente, nos recalca en la carta pastoral el uso de hidrógeno. Algo que en países de avanzada se está hablando y se está planteando, pero no con la fuerza que debería tener, porque al utilizarlo para energía de nuestros autos, nuestros vehículos, estaríamos ayudando al planeta a no calentarse. Correcto, es una alternativa. Y Cordero, quisiera resaltar más que el uso de la propuesta de usar el hidrógeno como fuente de energía renovable, es el hecho de que presenta también un ciclo cerrado. Sí. Y eso yo creo que es clave. No es simplemente presentar una propuesta ya, sino que ver, esto nos lleva a este punto nos lleva a este, y vamos cerrando. Eso yo creo que es vital, porque estamos acostumbrados a que se presenten diversas alternativas, pero solamente se piensa en el inicio, en el arranque, pero no pensamos en qué va a pasar cuando, por ejemplo, los productos excedentes, qué va a ocurrir. Y en cierto punto, el modo en que lo presenta Monseñor busca, ¿verdad?, cerrar ese ciclo, que eso es lo que hace realmente la naturaleza y que es vital. Gracias por continuar con nosotros durante el día de hoy. Analizamos la carta pastoral que presentó Monseñor Roberto González Nieves y nos acompaña el autor, el arzobispo de San Juan, también hermana Lizy Avilés y Ana Cortés. Vamos a empezar con parte de las recomendaciones que hace usted, Monseñor, y nos plantea una lectura autocrítica, una lectura orante y una lectura para aplicarlo de forma prácticamente inminente. Pues una lectura dialogada, también especialmente en los cuerpos consultivos de las parroquias, el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo Económico Parroquial, para poder llevar a cabo un plan de implantación a nivel de cada parroquia y en los decanatos, que los consejos se reúnan y puedan leer, discutir, analizar y proponer proyectos para precisamente crear esa ecología positiva que vaya disminuyendo los impactos negativos del calentamiento solar. Esto invita a que las iglesias, a que los colegios capturen el agua de lluvia para utilizarla, la implementación de paneles solares para utilizar el sol como alternativa. Precisamente, y que las propuestas salgan de las mismas parroquias, siguiendo el espíritu sinodal que ha iniciado el Papa Francisco, lograr llegar a decisiones en consenso, en conjunto, en un espíritu orante de discernimiento y de colaboración. Y ya el mundo nos pide
una interdependencia, no solo a nivel global, sino también a un nivel más minúsculo, en las comunidades, en las ciudades, en las parroquias. Tenemos que trabajar más en conjunto. No es una imposición, pero sí una recomendación en el texto que se le hace a las escuelas católicas, que se implemente desde el currículo actividades que envuelva a los niños y a su familia, en el entorno familiar y de comunidad, a que la casa común hay que protegerla. Ana Cortés. Sí, claramente se nos hace ese llamado. Ya los colegios han estado trabajando hace varios años, hace muchos años, en la feria científica con diferentes proyectos de energía renovable, con la desalinización del agua, y han tenido menciones honoríficas de esos proyectos a nivel internacional. Así que sí, estamos en un proyecto de las escuelas de bandera verde. Son escuelas que tienen distintos ecosistemas y trabajan la siembra, los huertos caseros, escuelas que también tienen su propia energía renovable. Y sí, vamos camino a esto, y ahora la carta pastoral también llegará a los colegios para discutirse de una manera crítica cómo podemos seguir mejorando. En el pasado el gobierno decía que el reciclaje iba a ser la fuente de energía para ir reduciendo como mecanismo para no dañar nuestro planeta, y no se han cumplido las estadísticas para ese camino. La carta pastoral nos habla de un complemento de un montón de actividades y que va desde lo más mínimo, minúsculo, hasta lo mayoritariamente amplio, como podría ser que los techos de nuestras casas se conviertan, todas las casas, en generador de electricidad, que en un huracán, nos plantea la carta, que tengamos electricidad durante el huracán, que muchas personas no ha tenido luz, no ha visto nada, no ha escuchado los medios de comunicación, y ese llamado se hace para que hagamos algo. ¿Usted cree que lo que se está educando hoy día pueda generar cambios antes del 2030 tal vez? Sí, yo pienso que sí. Nuestros jóvenes están más conscientes de lo que es cuidar nuestra casa común. ¿Hay resistencia? No hay resistencia, no hay resistencia. Nuestros jóvenes te pudieran sorprender cómo cuidan de su medio ambiente, cómo traen a la escuela proyectos, ideas que se pueden implantar para el cuidado de la casa común. Recuerdo una maestra que a niños de primer grado le estaba enseñando el credo, y cuando estaban en la parte creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, trajo ahí la importancia de cuidar nuestra casa común, que el Padre nos los pide, que es nuestra casa y la debemos cuidar. Así que desde bien pequeñito se está trabajando con los estudiantes, se está concientizando a los estudiantes, y ya vemos a nuestros jóvenes que son más... ¿Y los padres? Bueno, los papás los estamos educando a través de sus hijos y sus hijas. Sí. En la década del 90, cuando se empezó lo de reciclaje, eran los padres que montaban la resistencia porque no querían recoger el plástico para reciclarlo. Así que sí puede que haya de alguna manera resistencia de los papás. Conversión ecológica, dice el Papa Francisco. ¿Es fácil, hermana Alicia Vilés? Bueno, debe ser nuestra acción más natural, ¿verdad? Sobre todo si logramos tener una conexión entre fe y vida. Si logramos esa fe y vida en conexión, obviamente podríamos alcanzar esa conversión ecológica. Y sobre todo comenzar a mirar que no solamente soy yo, y es un poco lo que nos propone el Papa Francisco, y Monseñor lo recalca, ¿verdad? Que nosotros no somos el centro, sino que somos parte de un mundo, ¿verdad?, que también ha sido creado. Y en la medida en que yo me doy cuenta de que yo no soy ese centro, y que tanto tú, por ser otro ser humano, como el ave, el agua, el sol, la tierra, el aire, ¿está bien?, son parte también de esa creación. En la medida en que yo me hago más consciente de eso, yo voy cambiando, yo voy viéndote de un modo diferente. Cada ser humano es un mundo, cada ser humano es una ecología propia. Tenemos bacterias, tenemos microorganismos que nos permiten funcionar, que si se desbalancea,
nos enferman, pero si están en balance, nos mantienen. Cuando creamos esa conciencia y dentro de todo eso nos sabemos seres creados y que todo lo que tenemos es una creación, obviamente reconocemos que hay un creador. Y eso comienza entonces a tener cambios. Retomando un poquito lo del tema de reciclaje, porque me parece que es parte también de esta conversión ecológica, yo creo que los planes no deben de ser simplemente pensar en reciclaje, es el comenzar a repensar cómo vivir, el repensar cómo usar los recursos, repensar cómo me voy a mover, ¿verdad? Cómo me voy a relacionar, cómo voy a llegar de un punto A a un punto B, haciendo el mínimo, ¿verdad? El mínimo daño y sacando el máximo beneficio. Ahí podemos rescatar lo de basura cero. Correcto. Y habla en la carta pastoral de lo que es la composta, que es parte de lo que se podría utilizar de los desechos de las comidas que utilizamos en nuestras casas. Esos son los ciclos cerrados que hablamos, ¿verdad? Claro. O sea, cuando se hace una propuesta, una iniciativa, que no solamente piensa en que yo voy a obtener un beneficio, sino que, muy bien, obtengo este beneficio, pero el resultado o los excedentes, tengo que ir pensando cómo van a ir funcionando. Es el modo en que funciona la naturaleza. Dios la creó así, un principio y un final, pero en forma circular. Pero en la carta también habla sobre la teoría del Big Bang, sí, claro. quien la presenta también es un monseñor, si no me equivoco, y que los que creen en esa teoría, desde la manera sacada del aspecto religioso, pues tienen que entender que sería más interesante de que de la nada Dios creó absolutamente todo, porque así lo creemos quienes creemos en Él. Así que me llamó mucho la atención también que haya sido rescatado. Sí, hay que hablar, o sea, en este mundo tenemos que hablar en todos los lenguajes, diríamos, ¿verdad? De todos los aspectos. No podemos, por el hecho de que nosotros seamos cristianos católicos, no podemos evitar o obviar, ¿verdad?, algunos pensamientos o algunas tendencias. Hay que escucharlos también, hay que de algún modo dejarnos, ¿verdad?, que nos hable y poder también iluminar, ¿verdad?, o por lo menos presentar nuestra aportación desde la fe, desde la experiencia. Creo que para finalizar voy a rescatar algunos de los argumentos que presenta Monseñor en la carta pastoral, y es el caso de Vieques, por ejemplo, donde por muchos años, muchas décadas, se bombardeó y se contaminó, y que afectó no solo a la naturaleza, sino también a los seres humanos. Ahí las estadísticas de cáncer son dramáticas. Ese caso en particular podría ser un ejemplo de limpieza, de sembrar, de manejar un poco mejor la energía solar o la energía posiblemente del mar, para que Vieques y Añado Culebra sean unas islas ecoamigables. Pues ciertamente. Lo triste es que es un proceso muy largo. Por ejemplo, en Hawái, que en un momento dado hubo prácticas militares parecidas a las de Vieques y Culebra, lo distintivo de esos ejercicios militares era que los bombardeos se daban simultáneamente desde el aire, tierra y mar. Ahora, eso se dio por muchos años también en Hawái y tardaron aproximadamente 60 años para purificar las tierras y las aguas en Hawái. Entonces hay que seguir insistiendo para que eso se cumpla en Vieques y Culebra, porque el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Es decir, desde el principio del cese de los bombardeos se ha hablado de un nuevo hospital en Vieques, y todavía hay planes para quedó que fuera del presupuesto ahora de la Junta. Pues por muchos años las mujeres en Vieques no podían parir en Vieques porque no había un hospital adecuado para que pudieran dar a luz, y tenían que ir a la Isla Grande. Pues hay que seguir insistiendo. Yo he faltado un poco en no echar para adelante este proceso, pero yo creo que es un momento para que la coalición ecuménica retome este tema, y los puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico retome este tema, porque todavía en Vieques la tasa de enfermedad de cáncer, la tasa de pobreza
ha habido muchísimo progreso económico en Vieques y hay unas desigualdades sociales que nos requieren nuestro compromiso. El arzobispo habla en esta carta pastoral de nuestras playas, de los corales, de los mangles, de cómo se debe ayudar a utilizar la energía del sol a los ciudadanos con paneles solares que debe incluso el gobierno invertir. Se plantea el uso de hidrógeno como mecanismo para mover nuestros vehículos, incluyendo los vehículos eléctricos. Es una transformación de avanzada a nuestra sociedad que parece que necesitaba como un empujón y la lectura de la carta pastoral nos da eso. Creo que saco de la lectura de esta carta el entusiasmo para insistir en que hay mecanismos para salvar a nuestro planeta. Ciertamente. Concuerdo. Concuerdo, y además creo que no solamente esos temas que mencionas, sino también desde aspectos sencillos. ¿Qué cosas hago en casa? ¿Cómo utilizo los recursos, verdad, a nivel personal? O sea que es desde lo macro hasta lo micro, desde lo colectivo, también desde lo personal. Si no hacemos eso, ¿verdad?, no se comienza entonces a hacer la transformación. Excelente, gracias Ana Cortés, superintendente de Escuelas Católicas, por estar con nosotros, a la hermana Licia Vilés, delegada para la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan, y por supuesto al autor de la carta pastoral, Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan. Ha sido un placer tenerlos nuevamente en Noticias 13. Gracias por la invitación.